Hola, buenos días, confirme que me pueden escuchar. Buen día, profe. Sí, lo escuchamos. Bien. Hola, buenos días. Bueno, hola. A ver, vamos a recordar un poco algunos nombres. Está Elian Módica, Pérez Camila y también siento que este es el curso de los Pérez. Pérez Tiago Ezequiel, Quiroga Tiago Axel, que pusieron por lo menos su foto, es más fácil reconocerlos. El resto son letras y colores en un círculo. Bueno, les dejé en Teams, mentira, en Miel, les dejé un modelo de evaluación. En realidad, más que modelo, es un recuperatorio de un primer parcial. Así que van a encontrar temas que no entrarían. Por ejemplo, hay una parte que habla de álgebra de Boole. Esto, salvo que Marcela haya dicho lo contrario, álgebra de Boole no entra, ¿no? ¿O les explicó hoy álgebra de Boole Marcela? ¿Les dijo que entraba? Tengo entendido que no va. No, profe. Está bien, me entró la duda a último momento. Pero claramente esto no iría. Y bueno, pero todo lo mismo, esto de isomorfismo, claramente no, porque está relacionado con álgebra de Boole. Pero todo lo demás, este parcial, bueno, hago la aclaración, acá debería ir un punto y coma, ¿no? Pero ya teníamos generado incluso la resolución con este PDF, así que queda ahí. La única observación es eso. Todo lo demás es un parcial con los contenidos que ustedes han estudiado. Acá con X pertenece a números enteros, que en el PDF quedó corrupta esa parte. Y bueno, todo lo demás. Les propongo, como para continuar con los temas de la hora anterior, arrancar con el ejercicio 4, donde dice que, fíjense que dice, la tabla de operación tenemos este símbolo y haga la de este símbolo. Hace referencia al supremo y al ínfimo. Entonces lo que tenemos acá es la tabla de un supremo en una red, o sea, en una relación de orden, donde todo par de elementos tiene siempre ínfimo y supremo. Así que esto dice simplemente haga la tabla del i, así de una, del i, o sea, del ínfimo. ¿Qué harían ustedes para poder arrancar con este ejercicio? Es un hermoso ejercicio. Te hace ejercitar en serio. Profe, perdón, ¿en qué parte de Miel lo dejaste? Que no lo vi Ay, capaz que lo puse en cualquier lado, a ver. no lo vi ni en el foro ni en ningún lado. Ah, esperá, faltó enviar. Jejeje. Ahí va, gracias. Ja, 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 ja. Ahí está. Buen punto. Gracias por hacérmelo notar. Ahí está. Ponemos el anterior. Le dejo ahí un minutito, ahí que lo piensen un poco. O por lo menos díganme cómo arrancarían a analizar este problema más que un ejercicio. Es un problema. ¿Qué harían en principio? ¿Plantearía el diagrama, profe? Bien, exactamente. Tratarían de armar el diagrama de Haas. Traten de armar el diagrama de Haas porque con estos datos se puede hacer. Les dejo 2 minutos como para que intenten hacer algo, porque es una buena ejercitación. Después, ¿qué más tiene? Bueno, y háganme acordar que acá planteemos alguna pregunta sobre buen orden. Que nada, es algo sumamente simple lo de buen orden. Así que no debería generar dificultades. Muy bien, se está grabando. Vamos a probar los fibrones. 10.27. ¿Te parece estar bien? Ah, el fibrón verde estaba en default. Vamos a recargar el fibrón verde. Ah, y me falta otra cosa más, que no es menor. Recuperar. Modelo de evaluación. Modelo de evaluación Teams. Ahí está. Bien.
estaba seco. Bueno, ¿alguien pudo plantear algo de esto? Ah, buen día Flavio, veo que ahí saludaste. Guido Valverde, no, Villaverde, Guido, Nahuel, buenos días, buen día Guido. Bueno, nos da la tabla nomás, nos da la tabla de supremos. A lo sumo hemos ejercitado, dado el diagrama de Haas, armar la tabla, pero acá es el proceso contrario. Tenemos la tabla vacía, entonces tenemos que ir, primero tenemos que completarla también, nos quedó eso incompleto, habría que completar la tabla. Vamos a ir armándola, vamos a armarlo por lo menos así en forma superior, sin armarle las D y E. No le voy a poner las líneas para economizar tinta, pero por eso lo hago bien grande, D y E. Entonces nos dice D, A, D, E, F, D, A, D, E, F. Ah, me faltó uno. Claro, E, F. Muchos elementos. D, A, D, E, F. B, D, E, E. B, D, E, E. Def. 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 E, E y E, E. E, E. Y simplemente E. Bueno. Tabla de supremos. Significa que hay cosas que vamos a tener que poder completar a partir de esta información. En principio, todos los elementos de la diagonal los podemos completar. Porque recuerden que el supremo y el ínfimo cumplen unas cuantas propiedades, que es lo que después lo va a poder hacerlo llamar álgebra de Boole. Por ejemplo, es conmutativa. Así que si yo tengo que A supremo con B es D, entonces B supremo con A también es D. Propiedad conmutativa es válida en los supremos e ínfimos. Y además cumple con idempotencia. A supremo con A me da A. Así que la diagonal principal queda los mismos elementos. C con C me queda C, D con D me queda D, E con E me queda E. Y F con F me queda F. Así que idempotencia. Como cumple propiedad conmutativa, los elementos de acá abajo también quedan con las mismas palabras. Así que si acá tenía da def, acá también voy a tener da def. Da def. Los mismos valores. Este era BD. Quedó medio desfasado. Vamos a hacer una lineita como para orientarme un poquito. Me quedó este es DB. B, D, E, E. B, D, E, E. En este otro caso, llegué hasta acá. D, D. D con C me faltó, claro. Pero si vengo así, D, D. De este con la misma, sí. D, D, D. D, D, D. ¿Dice macana? ¿Faltó algo? Ah, no, está bien porque me falta este. Me estaría faltando este. ¿Qué macana me mandé? Acá me perdí. ¿Todo esconde ahí D? ¿Cómo estaba D? No, está bien. Estaba bien. Estoy mirando bien. Está bien. D lo voy mirando así. Voy transponiendo. D. Y llego hasta acá. Sigo con la próxima. E. O sea, Está todo con la E. Todo transpuesto. F es FE. Después viene F. Después viene E de vuelta. Sí, me quedó re deforme. FE. 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 E. Y este F lo pongo más abajo para que queden todos más o menos alineados. Así que tengo ahí ya mi Profe, matriz armada. A ver, dígame en qué me equivoqué. No, una consulta en general. No sé si es que capaz yo no terminé de entender, pero no entiendo ni qué es esta tabla, ni qué nos están pidiendo, ni qué es lo que acabas de hacer. Nada, estoy absolutamente perdida. Esta es la tabla de supremos.
esta es la tabla de supremos. Simplemente te dice información clave sobre cuál va a ser los supremos cuando vos compares dos elementos de una relación de orden amplio. Te viene incompleta la tabla, entonces la tenés que completar para que quede, los casilleros completos todos. Como vos sabés que el supremo cumple con propiedad conmutativa y propiedad asociativa, entonces vos sabés que en la diagonal principal de la tabla, que me quedó retorcida, pero ahí está, vas a tener los mismos elementos. A supremo con A te da A, B supremo con B te da B, C supremo con C te da C. Ya lo completé. Y finalmente, como cumple con la propiedad conmutativa, la fila de A, le falta recargar este fibrón, falta que le termine de impactar la tinta. Lo que es una fila completa para cada elemento va a coincidir con la columna. Entonces debería decir exactamente lo mismo, tanto como en filas como columnas. Este va a quedar ahí, para que no moleste la cámara. Voy a hacer con otro color. ¿Ves que la fila de A dice toda esta información? A, D, E, F. Si lo leís como columna, en su posición transpuesta, te queda exactamente lo mismo. A, D, E, F. Son los mismos valores. Y eso es lo que fui haciendo en cada una. Para completar esta parte, lo fui completando transponiendo. Porque como cumple propiedad conmutativa, si A se relaciona con B, es lo mismo que B se relaciona con A. O mejor dicho, A supremo con B me da como resultado D. Entonces, si conmuto B supremo con A, también me va a dar B. Tenemos los mismos resultados. Sí, es porque se cumple la propiedad conmutativa. Esta matriz, esta tabla, va a ser simétrica respecto de la diagonal principal. Así que, nada, simplemente copié y pegué cosas. ¿Ahí me seguiste? La interpretación de esto es otra cosa. Ahora, cómo hacemos el diagrama es de otro nivel, de otra complejidad. Acá simplemente fui copiando y pegando para tener la tabla completa. ¿Hasta ahí? Ok, ahora sí. Ahora sí. Bueno, a ver. Somos dos. Perestiago puso F, que ya se va. Qué morición. Bueno, hay que armar el diagrama de Haas ahora, como bien lo sugirió alguno de sus compañeros. Hay que tener un diagrama para todo esto, porque si no, no es claro quién se relaciona con quién. Incluso tampoco es fácil ver por dónde arrancar. Intuitivamente uno podría arrancar por la letra A, pero quizás hasta habría que hacer algún otro análisis como para descubrir quién es el supremo y quién es el ínfimo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo así en orden alfabético y que salga lo que salga. Si no, después hacemos un reanálisis para ver algún otro dato en particular. Sabemos que es una red. Sabemos que es red. Por lo tanto, va a tener siempre un mínimo y un máximo. Un 0 y un 1. Así que extremos va a tener. Puntas va a tener esto. Podríamos tratar de vislumbrar cuáles serían esos extremos. Esos máximos y mínimos. Ese máximo y ese mínimo. Pero bueno, vamos a hacerlo así como viene. Vamos a arrancar por la letra A. Lo voy a tratar de hacer de abajo hacia arriba, en su forma natural de un diagrama de Haas. Entonces tengo A. Estos son supremos. Entonces me dice que cuando yo hago A, A con A va a dar A. A con B, el supremo entre A con B tiene que ser D. Entonces, en un diagrama de Haas, eso ocurre cuando tengo, por ejemplo, esta forma, que A con B son incomparables. Entonces, cuando son incomparables, el supremo va a ser el lugar más cercano en el que se encuentren yendo para arriba. Entonces, como el supremo de A con B es D, yo voy a escribir D ahí. Y una forma posible es esta. Cuando el supremo entre dos elementos es otro elemento, es porque son incomparables. Entonces no hay una arista que los comparta o un conjunto de aristas que los unan, que una uno hacia el otro. Entonces esta forma podría llegar a tener, no sé todavía. Sigo leyendo y fíjense que cuando hago supremo entre A con C, me tiene que dar el mismo A. A con C son comparables. Y encima si no dicen supremo, el supremo es A. Significa que C debería estar escrito más abajo. Y acá sí, en forma comparable. Una forma posible, no digo que sea la única,
Pero una forma posible para esto es que C esté, obviamente tiene que estar por debajo de A en su diagrama de Hash, pero tiene que ser comparables. Tiene que ser comparables y estar por debajo. Entonces, cuando estos dos calculamos el supremo, recuerden que el supremo es el lugar más cercano al que se encuentran yendo para arriba. Si le tienen que encontrar estos dos, se encuentran acá en A. Hasta ahí siguen, no es definitivo esto, es por ahora una figura de análisis. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe, ahí vamos. Sí, profe. Bueno, Sí, sí. seguro que si alguien lo terminó, el diagrama le quedó distinto, o no sé. Pero por lo menos hasta acá podemos ir planteando esos datos. Sigo por acá. El supremo de A con D tiene que ser D. O sea, tiene que ser comparables. Y D tiene que estar más arriba. Fíjense que justo ya D lo había escrito. Y si efectivamente calculo el supremo entre estos dos, me va a dar D. Porque se encuentran hacia arriba y son comparables, tienen esa arista que los encuentra. O sea, todos estos primeros tres datos vienen bien. Vamos con estos últimos, donde ahí podríamos empezar a agregar opciones. Dice que el supremo entre A y E es el elemento E. O sea, son comparables. Y bueno, y son comparables. Entonces, ¿dónde podría estar E? Primero tiene que estar más arriba de A. Entonces, acá vamos a empezar a plantear opciones. Una opción es esta. A con E, supremo entre estos dos, me da E, coincide con lo que me pide aquello. Pero también lo podría tener acá a E. Podría tenerlo ahí. No hay una única solución. ¿Sí? Lo podría tener ahí. Esta opción como esta opción me dan el mismo resultado. Porque cuando A se quiere encontrar con E, se va para arriba y se encuentra en E porque son comparables. Así que por lo menos dos formas tengo de resolver eso. Y con F pasa exactamente lo mismo. Porque podría tener a F por acá. A F lo podría tener por acá. Total, son comparables. Siempre voy para arriba y me encuentro. E incluso a F lo podría tener por acá. Y es más, si empiezo un poco lo anterior, a F mismo a E misma la podría tener por acá. Porque por el momento no sé si está primero más abajo F o E. O sea, hay muchas posibilidades. Entonces ahí es donde empezamos a tener algunas dificultades. Quizás si alguno se pone a pensar alguna forma óptima de recorrerlo, se da cuenta, ¿no? De quizás ir ya mirando otra información como para ir descartando estos casos. Pero en principio los voy poniendo, es como que se va ramificando mucho. En fin, a medida que vayamos recorriendo los siguientes renglones, vamos a ir puliendo y depurando todo esto. Así que por lo menos lo dejamos ahí planteado, con la posibilidad de que haya casos que no están planteados. Pero bueno, cada vez va a haber menos casos. Vamos a recorrer la fila de B. Dice que B con C tiene supremo en el mismísimo B. Esperen que viene el momento bebé del día, de la mañana. Ahí vamos a dejar la consigna de vuelta a la vista. Ahí seguimos.
quedó mal. Ahí va. Bueno, seguimos. ¿Se escucha? Sí, ahí está levantando el micrófono. Bueno, entonces, nos quedaron todas estas opciones. Vamos a ir puliendo a medida que trabajemos las que vienen. Entonces dice que B supremo con C me tiene que dar B. O sea, son comparables. Y por lo visto B tiene que estar por debajo de C. Vamos a ver cómo viene quedando. En este momento, así armado esto, el supremo entre C y B requeriría que C suba y vengan por acá y se encuentren en D. Porque en este momento C con B son incomparables. Sin embargo, si agrego esta simple arista, ya son comparables y el supremo entre B con C me da el mismísimo B. Así que con esa arista lo resuelvo y en realidad no tuve que modificar ni quitar cosas del diagrama, simplemente establecer aristas que me faltaban. Así que viene bien este diseño. Así que hasta acá venimos bien. Próximo. B con D me tiene que dar D, significa que son comparables. Y eso todavía se cumple, así que todo esto viene bien. Vamos a ver qué pasa con E. El supremo entre B con E es E. Fíjense que en este caso vamos a poder descartar algunas opciones porque si yo digo que en este formato, en esta opción, B supremo con E es el mismísimo E, tanto acá como si estuviera acá arriba. O sea, estas funcionan. Lo que no funcionaría es con estos de acá. Porque si yo hago supremo entre B y D, E en este caso, son totalmente incomparables. Así que por ahora esto no estaría funcionando. ¿Podría tirar una arista así? A ver. Preparen los micrófonos, a ver. ¿Quién se anima a responder qué pasa si yo hago esto? Esta con esta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago esto, no? ¿Qué pasa con el ínfimo entre E y D con esta forma de conectarme? Díganme qué es lo que ocurre. ¿Quién es el ínfimo entre E y B en esta posible asignación que hice con esa arista en el medio? ¿Quién queda como ínfimo? Profe, Sí. consulta, o sea, ¿se pueden cruzar las aristas en el diagrama de fase? ¿Se puede qué cosa? Cruzar las aristas en el diagrama de fase, porque hasta el momento, o sea, veníamos haciendo todo así para arriba y para los costados, nunca se habían cruzado. O sea, que la corte, eso le pregunto. Que se corten las aristas, sí puede pasar. En un diagrama de Haas pueden ocurrir estas cosas. Pero esto, o sea, el diagrama de Haas es relación de orden amplio. Pero también es red. Entonces se cruza, está bien, es algo posible. Pero posiblemente te tenga que dar la pauta de que puede no ser red. Si así a simple vista calculan el ínfimo entre E y D, ¿cuál es el ínfimo entre estos dos? ¿Es A o B? ¿Cuál es el lugar más cercano donde E y D se encontrarían si van para abajo? Con A. Una opción es A, porque se toman un solo colectivo, solamente con una arista llegan a A. Pero fíjense que ahora, por esta arista que puse, también tienen la posibilidad de venir acá y juntarse. O sea, tienen tanto A como B a la misma distancia. Están a una arista de distancia. Por más que esta arista parezca más larga, yo lo puedo redibujar para que todas las aristas tengan los mismos largos. Entonces, entre estos dos, el lugar más cercano para encontrarse es tanto A como B. Ambas son cotas inferiores, pero al estar a la misma distancia, ninguna de las dos es ínfimo. Y la definición de red es que todo par de elementos tiene que tener siempre ínfimo y supremo, o sea, un solo elemento. Por lo tanto, E ahí no puede estar, porque si yo trazo esa arista, esto deja de ser red. Sigue siendo relación de orden, no es que el Haas está mal, pero deja de ser red, porque habría para un par de elementos
dos posibles lugares en donde encontrarse yendo para abajo. Así que la E ahí no debería de estar y posiblemente la F tampoco. Pero bueno, ahora vamos a continuar. Sí, van a ver cuando hacen el diagrama que tiene 8 elementos con la relación de divisibilidad. Hay elementos que se cruzan. Pero lo pueden imaginar en 3 dimensiones como que está uno superpuesto por el otro. Así que continuemos. Habíamos dicho B con D igual E. B con E da E. Así que por ahora estas formas vienen siendo buenas. Y vamos con esta última. B con F me da E. Supremo entre B y F me da E. Fíjense esta forma. Si hago el supremo entre B y F, como son comparables, me está dando F. Como no me da ni F ni B, ya me da la pauta que B con F son incomparables. Así que F no puede estar acá, porque si está acá serían comparables. Y si está acá también son comparables. Así que F no puede estar ahí. Tiene que ser incomparable con B. Así que un lugar posible para que esté F es este. Entonces, si yo quiero... Fíjense que ahora vamos a tener que empezar a unir las cosas. Si quiero... Ponemos a la E por acá. Total, son formas parecidas. Si yo quiero que B cuando se junte con F me dé E, significa que este va a tener que estar unido con la E. Entonces ahora sí, este con este tiene supremo en E. Y ya incluso estaría dejando este modelo de lado. Aunque también lo podría haber puesto la F de este lado. Ah, no, pero si pongo la F de este lado son comparables. No digo nada. Así que por ahora viene esto así. Vamos a ver si terminamos de liquidar este caso que me parece que no nos va a servir para nada. Aunque en realidad sería este mismo caso ya. Nos quedaría ahí un hash armado. Vamos a terminar de recorrer los demás a ver si con eso completamos todos los casos. C con D. C con D, el supremo es el mismísimo D. C con D es el mismísimo D porque son comparables. Así que ese funciona. C con E me tiene que dar E. C con E me tiene que dar el mismísimo E. Son comparables, así que es el que está más arriba. C con F me da F. C con F me da F. Correcto. Vamos a D, quedan pocos. D con E y D con F me da E. D con E me da E. Son comparables. Y D con F, que son incomparables, se encuentran en E. Correcto. Así que eso también me sirve. El de D está bien. E con F. E con F, el supremo es E. Listo. Y bueno, y F, obviamente, ya lo hemos comprobado al analizar todos los contrarios. Pero fíjense que todos estos coinciden. Entonces, el diagrama de hash nos quedaría así. ¿Lo puedo optimizar un poco como para que quede más bonito? Sí. Vamos a optimizarlo. A, B, C. Esto lo vamos a correr del lugar. Vamos a poner a D por acá. A D por acá. Una arista para acá. Otra arista para acá. A F lo pongo acá. Borramos. Y ahora ponemos a E acá arriba. A E acá arriba. Y este diagrama de hash cumple con todo esto. ¿Consultas? Ninguna, dice Sebastián. Bueno. Con esto se puede hacer la tabla de los ínfimos. Que se las voy a dejar a ustedes. Vamos a tratar de hacerla. Vamos a reemplazar esto, vamos a poner ínfimos. La tabla de ínfimos. Borro todo. Planteamos la tabla de ínfimos. Profe, antes de sí. que borre, ¿me puede decir el último reglón, el de F? Porque las últimas 3 letras no se ve porque está tapado. Sería FF, sí, EFE y las últimas 2. Ya te lo digo. Dad F. Se me ocurrió otra cosa más para plantear antes de avanzar. DBEE. DBEE. Gracias por señalar que no se ve. Ahí está. Ahí está.
Como Perfecto. dije antes, estos de acá van a coincidir con estos mismos de acá transpuestos. Bueno, ya que estamos ahí, en esta situación, tomen en cuenta que si es red, va a haber siempre un mínimo y un máximo. Entonces, si lo que tenemos es la tabla de supremos, el supremo de cualquier elemento con el máximo siempre va a dar el máximo. Porque claro, todos estos son comparables con el máximo. Y cualquiera que quiera ser supremo con este, todos van a ir a la casa de él, de E. O sea, si tengo que hacer el supremo de cualquiera de estos elementos con el máximo, siempre me va a dar el máximo. Funciona como el conjunto universal con la unión. De hecho, es una estructura isomorfa esto, ¿no? Porque es una álgebra de Boole y bueno, es una red también eso. Entonces, si tengo la tabla de supremos, me puedo fijar o puedo descubrir cuál es el elemento que es el máximo, justamente mirando su fila, porque el supremo del máximo con cualquier otro elemento siempre es el máximo. Por lo tanto, acá ya podía haber descubierto el máximo y ya sabía que el que estaba arriba de todo iba a ser E y no tenía que andar haciendo esas posibles opciones, como dice, donde tenía F por arriba, G, en fin. Ya sabía que E era el máximo. Y por el contrario, el mínimo va a ser aquel que cuando haga supremo con cualquier otro elemento, porque es comparable con todos también, máximos y mínimos son comparables con todos. Pero cuando le haga el supremo, me va a dar los restantes elementos. Es lo mismo que el conjunto vacío con la unión. El conjunto vacío unión, cualquier conjunto me da ese otro cualquier conjunto. Vacío con el conjunto que tiene como único elemento B, me da el conjunto que tiene como único elemento B. Así que funciona así esta cuestión. Yendo para arriba, me va a dar siempre cualquier otro elemento. Entonces, si me pongo a mirar, acá aparece la A y acá aparece la A repetida. Sin embargo, a ver, cuando miro acá con B, D, B, acá se repite la letra B dos veces y la E dos veces. Pero cuando miro el de C, A, B, C, D, E, F, ven que el supremo de C con cualquier elemento siempre es el otro elemento. C funciona como elemento neutro en el supremo. Significa que es el mínimo. Entonces, mirando estas cuestiones en la tabla, uno puede rápidamente descubrir quién es el mínimo y quién es el máximo y ya tiene bastante sobre cómo trabajar. Bueno, en el caso de C nosotros rápidamente lo pudimos encontrar, ubicar ahí y tener lo demás. Pero con E estuvimos dando varias vueltas más. Así que también esa es una buena observación, una linda ejercitación. Bueno, seguimos. Vuelvo a poner la pantalla completa. Así. Ahí pasamos a la pantalla completa. Entonces, después, ¿qué más nos dice? Complete la tabla de la operación y haga, sí, está bien, la completamos y haga la de los ínfimos. Bien. Indique si es una red complementada y si alcanza la estructura de álgebra de Boole. Eso, bueno, no lo vamos a hacer porque complemento no. Si no vamos a realizar álgebra de Boole, complemento no tiene sentido que lo hablemos. Pero bueno, no es algo complicado lo de complemento, es simplemente... Consideren estos dos. Si hacen el supremo entre F y B, les va a dar que es E, que es el máximo. Si hacen el ínfimo entre estos dos, les va a dar C. Dos elementos son complementos entre sí cuando el supremo me da el máximo y el ínfimo me da el mínimo. Una red es complementada cuando todo elemento tiene otro o tiene un conjunto de otros elementos donde va a tener su supremo en el máximo y su ínfimo en el mínimo. Acá tenemos estos dos que son complementos entre sí. E con C son complementos entre sí. Y todo debería indicar que A con D también son complementos entre sí. Pero bueno, resulta que no. Porque si ustedes calculan acá el ínfimo entre A y D, el ínfimo es A y el supremo es D, porque son comparables. Entonces, A no tiene complemento. O a lo sumo uno podría pensar, no, bueno, pero por ir complemento de A es B también. Entonces, bueno, podría ser. El ínfimo entre A y B es C, así que es el mínimo. Pero el supremo entre A y B es D, porque el supremo es el lugar más cercano donde se encuentran. Sí, pueden ir a encontrarse en lo de E, claro.
pero el lugar más cercano es D. Entonces esta red no es complementada porque A no tiene complemento. No hay otro elemento con que se encuentra en 5 para el supremo, en E para el supremo y en C para el ínfimo en forma simultánea. Así que por eso no tiene. Seguimos con la consigna. Analice si la red es importante. Bueno, listo, no hay más que hacer. Les dije, recuérdenme lo de buen orden, así que vamos a hacer un pequeño análisis de un conjunto que sea buen orden. Y vamos a hacerlo así. Vamos a armar un subconjunto. Así, con todos esos elementos. Vamos a llamarlo subconjunto B. El subconjunto B, que tiene a E, a D, a A y a C como elementos, es lo que se llama un buen orden. Es buen orden. ¿Por qué? A ver, ustedes tienen la relación de orden amplio y estricto. Después tienen en el orden amplio, que es el que estudiamos siempre, el orden parcial y total. Orden parcial es cuando existen elementos incomparables. Entonces, si analizamos todo el diagrama de Haas, este diagrama de Haas es un orden parcial, porque existen elementos incomparables. ¿Está bien? Ahora, si yo lo restringo y saco algunos elementos, saco de mi análisis a F y a B y me quedo con estos 4, ¿no? O podría haber puesto estos 4 también y dejar fuera estos 2. El subdiagrama que nos queda es un orden total, porque todos los elementos son comparables entre sí. Si solamente dibujara el Haas de estos elementos, me quedan así como un trencito encadenaditos todos entre sí. Así que esto es lo que llamamos un orden total. O sea, previamente es orden total. Es orden total, claro, dejamos algunos afuera, obviamente. Esto es un orden total. ¿Por qué? Porque todos los elementos son comparables entre sí. ¿Quién es el supremo entre C con D? Y D. Y el ínfimo y C. Sí, son todos comparables, no hay elementos incomparables. Cuando pasa eso se llama orden total. Si además estamos trabajando en un subconjunto finito, como pasa acá que tenemos 4 elementos, ese orden total se llama buen orden o un conjunto bien ordenado. Dice, la definición es un poco más rebuscada porque dice que todo subconjunto finito de esto tiene primer elemento. Bueno, básicamente lo que está diciendo es que estás trabajando en conjuntos finitos. No hay nada más que eso. Es como más lo de buen orden es esto. Entonces, podríamos ponernos a definir con más fineza por qué eso hablando en conjuntos infinitos, pero a esto se refiere. Buen orden, todos los elementos son comparables entre sí. Hago una pregunta a ver si les doy tiempo para que consulten dudas y de paso me responden esto. Esto que dije que es un buen orden, todo lo demás, ¿es red? ¿Es red ese buen orden, ese trencito que dejé ahí escrito? ¿Es red? ¿Se lo puede considerar red? ¿Por qué sí y por qué no? Perdón, profe. Sí. Voy un poquito más para atrás. Yo no recuerdo que hayamos definido red. ¿Puedes dar como una explicación cortita de qué sería red? ¿Qué no sería red? ¿No hablaron de red? Ahí vamos. Creo que estás muteado, profe. Hice que se vaya, disculpe. Se enojó, ya está. Se pudrió, dijo, no, chao, no te contesto. ¿Ves lo que provocas? Yo estoy en la misma, profe, igual, no. ¿Qué es red? Bueno, todo lo anterior que hicimos es red y fíjense que la consigna lo señalaba. Red es cuando pueden armar esta tabla, que lo hicimos a partir de este diagrama. Lo hicimos en realidad el diagrama a partir de la tabla, donde todo par de elementos siempre va a tener un supremo y un ínfimo. Supremo es el lugar más cercano donde se encuentran e ínfimo el lugar más cercano donde se encuentran yendo para abajo.
¿Cuándo no es red? ¿O qué pasaría para que esto no sea red? Bueno, cuando por ejemplo tienen esa arista que cuando estábamos trabajando con esto se cruzaba. Cuando uno puede vincular a este con este. Entonces, si toman estos dos elementos y se fijan cuál es el lugar más cercano donde se pueden encontrar yendo para arriba, ahí tienen dos opciones, venirse para acá o venirse para acá. Tienen dos lugares que están a igual distancia, están a una arista de distancia. Cuando eso ocurre, esto no es red. Si yo lo saco esta arista, la saco, y estos dos tienen que encontrarse yendo para arriba, se encuentran en D y es el único lugar, o sea, D es el supremo. Por eso, el valor de esta tabla, porque si ustedes hicieran esta tabla con esa arista de ahí, cuando hacen el supremo, o mejor dicho, el supremo, sí, está bien, el supremo entre A y B, acá no les daría una única solución, sino que les daría, bueno, no les daría solución porque no hay supremo, les daría el conjunto de cotas superiores. Entonces, no sería red. Es red cuando todo par de elementos tiene siempre supremo, o sea, un único elemento que es el supremo, y tiene ínfimos. Bueno, ínfimo en realidad. No es que hicimos una tabla de ínfimos. Yo lo iba a borrar a eso y no lo borré. Ahora lo vamos a hacer. Entonces, si acá les pregunté si es red, básicamente hay que analizar lo mismo. Si todo par de elementos tiene ínfimo y supremo. Y es muy simple la respuesta. Sí es red. Porque fíjense que el problema acá se da cuando tenés elementos incomparables, como A con B, como F con D, o como incluso F con B. Cuando son incomparables hay que salir a ver dónde es que se encuentran, y para que sea red tenemos que encontrar que hay un único lugar donde se van a encontrar en forma más cercana. Si tenemos un orden total, donde todos son comparables entre sí, siempre que tenemos dos elementos comparables, siempre va a haber un supremo y siempre va a haber un ínfimo. Porque son comparables. Y si son comparables, supremo va a ser el que está más arriba e ínfimo va a ser el que está más abajo. Así que, si es un orden total, o un buen orden, siempre va a ser red. Porque todos son comparables y si son comparables, siempre hay supremo e ínfimo. Así que esa era la respuesta. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Así que repasen todas las definiciones de red y todo lo demás que son bastante importantes. Ahí seguimos. ¿Qué pasó acá? Ya seguimos. Contacto. Pero siempre rompo algo. Qué bárbaro. Bueno. Bien. Te salvaste, Mara, le pusieron. Bueno, sigamos con lo del ínfimo, ya que estábamos todo lo demás. Esto porque Marcela me dijo, fíjate de hacer ejercicio de aquello. Vamos a hacer la tabla de ínfimos, porque eso nos había quedado pendiente. Tabla de ínfimos. Entonces, ínfimos ahora, a ver si me cantan. A con B, ¿quién es el ínfimo entre A y B? C. A con B, C, bien. Entonces vamos con C. A con B es C, correcto. Y ya que estamos ahí, ponemos también acá, C. A con C, ¿quién es el ínfimo? Bueno, en ese caso C, obviamente. De hecho, C como es el mínimo, ya sé que el ínfimo de cualquiera con C me va a dar el mismo C. E como es el máximo, el ínfimo de E con cualquiera de todos estos va a ser cualquiera de todos estos. Así que acá me da cualquiera, me da todos los mismos valores. Acá va E y acá va F, ahí está. Así que el máximo cuando hace ínfimo con cualquiera de todos los demás me da cualquiera de todos los demás. Sigamos con A. A con D, ínfimo entre A y D. ¿Quién es el ínfimo entre A y D que son comparables? A. A. A con E ínfimo, son comparables.
A. A. A con F, comparables. A. A, de vuelta. Vamos con C. C con C. C con C. Quedó fuera. Ah, no, voy con B, dijo cualquiera. Voy con B. B con C es C, obviamente. B con D. B con D. B con D, ínfimo entre B con D. ¿Cuál es el ínfimo entre B y D? D. B, porque claramente es aquel. E. E, obviamente, va a ser la misma B. Y F. B con F, ínfimo entre B y F. ¿Quién es ínfimo entre B y F? Sí. Sí. C, claro, C, porque son incomparables y se encuentran solamente allá abajo. Listo, B me quedó todo esto, así que ahora me lo transmito por acá. Así que me queda C, B. ¿Está faltando alguien? No, C, ya lo había puesto. B. Estoy transponiendo toda esta fila, ahora lo transpongo como columna. Con C, así ya gano tiempo. Listo, vamos con C. Ah, ya lo hice a C. Así que transpongo todo C, me queda C acá y C acá. Listo. Vamos con D. D con A. D con A son incomparables. Perdón, D con A. D con A son comparables. El ínfimo es A. Todo esto está resuelto, me falta D con E. D con E es D. Y D con F. D con F, ¿cuál es el ínfimo entre D y F? C. No. A. A. El más cercano es A. Entonces ahí tenemos todo determinado. Me lo transcribo. Tengo D, B, C, D, A. Y ya estamos a punto de terminar porque lo tenemos hecho y nos falta simplemente F con A. F con A son comparables, el ínfimo va a ser A, por lo tanto F con A ya lo tenía hecho por allá arriba. Y está terminado. Esa es la tabla de ínfimos. Que ahora me corro para que les quede ahí a la vista. A las 11:50. Bueno. Seguimos. No sé cuál les gusta menos o más. Hagamos todos. Fíjense cuál les genera menos, les puede generar más dificultad, porque después les vamos a dejar la resolución. Así que anticípense a cuál quizás requieran un empujoncito. Relación de orden, bueno, ya lo planteé porque, bueno, había quedado... Fue lo último que estuvieron trabajando y es el último tema con el que llegamos ahí con el tiempo justo y se trunca. Pero después, bueno, tienen de todo. Algo del lenguaje alfabeto, el 3 dice... Sebastián. El 3 pareciera ser algo parecido a congruencia módulo. Expresar por extensión en forma matricial y hacer el gráfico del gráfico. 3.2 va aquí abajo. Hallar y definir las clases de equivalencia y conjunto cociente. Si ya te dicen esto, te están spoileando que estás en una relación de equivalencia. Así que fíjate que cumpla las propiedades de relación de equivalencia. Bueno, y si no te llega a dar relación de equivalencia, consultalo, revee. A ver qué pasó. Bueno, la relación es a cuadrado menos b cuadrado, donde a y b son elementos del conjunto A. Tiene que ser igual a 4 por cierto valor k, donde k es un número entero. Es muy parecida a la definición de congruencia módulo n. Muy parecida, nada más que esto está al cuadrado. Y sería congruencia módulo 4 en realidad. Nada más que congruencia módulo ya saben que no está al cuadrado, son los números restados entre sí. Así que vamos a limpiar la pizarra y vamos a armar las cosas que nos pide. Probablemente el dígrafo sea lo más ideal en este caso para ir armando.
dígrafo. Bueno. No. Sí, bajan 2 minutos. Bueno, pizarra. Ahí está. Entonces, tenemos esos elementos. Menos 5. Uy, menos 5. Menos 11, dice. No, menos 1, 1, 2 y 3. Menos 1, 1, 2 y 3. Conjunto cuyo nombre es conjunto A. Entonces la relación de ese conjunto se relaciona con si A cuadrado menos B cuadrado es igual a 4 por K. Ojo, eso es lo mismo, obviamente con K pertenece a los números enteros. Eso es lo mismo que decir que 4 divide a menos B, obviamente cada uno de ellos, al cuadrado. Entonces hay que salir a probar a ver quién se relaciona con quién. No hay que andar con muchas vueltas. Nos pide expresar por extensión en forma matricial y hacer el dígrafo. Son cosas que tienen que hacer. Yo empezaría haciendo el dígrafo, pero bueno, cada uno trabaje como quiera. Vamos a empezar a probar. Entonces, teniendo la definición acá, vamos a probar reemplazar algunos números. 4 divide A. Probemos con el menos 5 y el menos 1, a ver qué pasa. Menos 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Probemos a ver qué pasa con el menos 5 y el menos 1. 4 divide a menos 5 al cuadrado es 25 positivo. Menos 1 al cuadrado va a dar 1, obviamente, positivo. Y acá hay una resta. Pregunta si 4 divide a 24. Sí. 4 divide a 24. Sí, 4 divide a 24 porque 24 se puede escribir por como... Porque 24 se puede escribir como 4 por 6. Y 6 pertenece a los números enteros. Por esta forma. La diferencia entre sus cuadrados me tiene que dar un número que sea divisible por 4. O sea, un múltiplo de 4. 4 por algo. 4 por algo. Sí, 6 por 4, 24. Y ese algo tiene que ser un número entero. Así que sí, esto funciona. Por lo tanto, el menos 5 y el menos 1, vamos a ponerlo por acá, menos 1, en el dígrafo los tengo que poner cerca porque van a estar relacionados así. Menos 5 se relaciona con menos 1. Oralmente, esto sería un cálculo auxiliar. Oralmente pienso, ¿qué pasa si yo los invierto? Si pongo acá el menos 5 y acá el menos 1, me va a quedar 1 menos 25. 1 menos 25 es menos 24. Y 4 divide a menos 24. Es 4 por menos 6. Así que la propiedad simétrica se cumple en este caso. Si yo alterno esos valores, me va a dar un resultado obviamente distinto con el signo negativo, pero 4 lo divide igual, tanto al 24 positivo como al 24 negativo. Así que esta relación a priori pareciera que va cumpliendo la propiedad simétrica. Y siempre hay que probar por lo menos una vez, como para sacarse la duda, qué pasa si uno pone tanto a X como a Y el mismo número. Porque eso es lo que pasa cuando estamos frente a una relación reflexiva. Un elemento se relaciona consigo mismo cuando obviamente X se relaciona con X. En este caso lo pruebo con el menos 5, que me va a quedar que si 4 divide a 25 menos 25. 4 divide a 0. Y la pregunta es, ¿4 divide a 0? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede 4 dividir a 0? Sí. Sí, efectivamente. No se puede dividir por 0, pero acá no dice que dividas por 0. Acá estamos dividiendo por 4. Y 4 puede dividir al 0. Todo número puede dividir al 0 menos el 0. Así que esto va bien. Por lo tanto, la relación es reflexiva. Tiene rulo. Y esto va a funcionar tanto con el menos 5 como con el menos 1 como con cualquier otro. Siempre que reemplacen a un número y a las dos veces por el mismo número,
acá les va a quedar 0 y 4 divide a 0, así que ya saben acá que la relación es reflexiva. Ahora habría que probar todos los demás elementos a ver qué pasa. Si pongo el 1, fíjense que ya primero, si está el 1 por ahí, obviamente va a ser reflexivo, ya sé que tiene rulo. Si trabajo acá y en vez de poner -1 pongo +1 al cuadrado vuelve a dar 1 positivo. O sea, me va a dar otra vez el mismo cálculo. Por lo tanto, 1 se relaciona con el 5 y viceversa. Y también se va a relacionar con el -1 y viceversa. Porque fíjense que como estos lo elevan al cuadrado, cuando lo resten, o sea, una vez que lo elevan al cuadrado, ambos quedan positivos. Y si queda positivo, ya está. Va a dar el mismo resultado. Así que ya tenemos ahí que el 1 también iría por acá. Ahora la cosa es con el 2. Acá la cosa se complica un poco. Quizás el 2 no esté relacionado con estos de acá. Habría que probarlo. Cuando pruebo con el 2, 4 divide a 2 al cuadrado menos, no sé, 5 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado. Pruebo. 4 divide a 2 al cuadrado es 4, menos 5 al cuadrado es 25. 25 menos 4, o 4 menos 25, es 21 negativo. Y resulta que 4 no divide a 21. 4 no divide a 21, es otra cosa 4. 4 no divide a 21, así que el 2 no está relacionado con el 5. Y tampoco va a estar relacionado con el 1 y el -1. Porque acá les va a quedar 4, y si en vez de poner -5 ponen -1, un 1, les va a quedar 4 menos 1. 4 menos 1 es 3. 3 no es divisible por 4. Así que se puede verificar que el 2 a priori no se vincula con ninguno de esos. Y después podemos probar con el 3 qué pasa. 4 divide, no son muchos elementos. 3 al cuadrado menos 5 al cuadrado. 4 divide a 9 menos 25. 4 divide a 9 menos 25 es 15, 16. 4 divide a 16. Así que el 3, voy a poner por acá el 3, que va a estar relacionado consigo mismo, por supuesto. Yo estoy viendo que el 3 y el 5 sí se relacionan. Porque 25 menos 9, en realidad cada menos 16. 4 por 4 es 16. 4 por menos 4 me da 16, así que el 3 con el 5 se divide, viceversa también, porque obviamente 25 menos 9 me da 16, se puede dividir. Y a ver qué pasa con el 1, pero debería funcionar, porque esto es una relación de equivalencia. 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado, obviamente el 1 al cuadrado queda igual, 4 divide a 9 menos 1. Y 4 sí, divide 9 menos 1 es 8, así que 4 divide a 8. Así que me sirve tanto con el -1 como con el 1. Así que el 3 se relaciona con el -1 y viceversa. El 3 se relaciona con el 1 y viceversa. El 3 se relaciona con cada uno de estos elementos y viceversa. Y en realidad cada uno de estos elementos se relaciona consigo mismo y con todos los que están en su clase. Por eso esto termina siendo una relación de equivalencia. Porque es reflexiva, es simétrica y también se puede probar que es transitiva. Así que sí, efectivamente, como nos spoileó la consigna, esto es relación de equivalencia. ¿Consultas hasta acá? Gracias, Sebastián. Por su parte, no, dice. Muy bien. Hacemos un zoom. Claro, no hay mucho más. ¿Qué nos pedía la consigna? Dar la definición, expresar por extensión en forma matricial y hacer el dígrafo. Bueno, matricial no hicimos, el dígrafo lo hicimos. Vamos a plantear la matriz. Ya con todo esto, como bien les dije, es todas estas cosas. Todo esto es parte de todo esto, perdón. Es parte de cálculos auxiliares que hacemos para ver cómo funciona toda esta situación. Son cálculos auxiliares. Entonces lo borro. Ya quedó claro. No está mal hacer cálculos auxiliares. Lo importante es no hacerlos en el aire. Fíjense que yo en cuanto agarré, bueno, pruebo con estos dos.
¿Me da? Sí, listo. Entonces llamamos al dígrafo y los voy poniendo juntos. Armamos la matriz de la relación. Por cierto, esta relación se llama R, así que tampoco tiene un nombre extraño. Ya cambio el fibrón. Fibrón. Entonces, la matriz de R va a tener, respeto ese orden, menos 5, menos 1, 1, 2 y 3. Entonces, el menos 5 se relaciona con el 1, con el menos 1 y con el 3 únicamente. O sea, acá el único rebelde es el 2. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Listo. Esta es la matriz de la relación R. Los 5 elementos, el 2 es el único que se cortó por su cuenta y ya está. La consigna nos pide que demos la relación por extensión, no por comprensión. Por lo tanto, va a haber que escribir todos los pares ordenados. Y es algo que va a tomar bastante tiempo. Pero si te lo pide la consigna, lo tenés que hacer. Entonces, vas a tener el 2 que se relaciona con el 2. Después vas a tener el 5 que se relaciona con el 1. El 5 que se relaciona con el menos 1. El 5 que se relaciona con el 3. Y el 5 que se relaciona consigo mismo. El menos 1, vamos a alternar estos. El 1 que se relaciona con el 5. El 1 que se relaciona con el menos 1. El 1 que se relaciona con el 3. Y el 1 que se relaciona consigo mismo. A ver, no me faltó ninguno. El 1, listo. El 1 con todos. Después, el menos 1 que se relaciona consigo mismo. El menos 1 que se relaciona con el 1. El menos 1 que se relaciona con el 3. El menos 1 que se relaciona con el 5. Creo que no me equivoqué en ninguno. Menos 1, menos 1, menos 1, 1, 2, 3, 4. Claro, son 4 para cada uno. Y finalmente el 3 consigo mismo, el 3 con el 1, el 3 con el menos 1 y el 3 con el menos 5. Pero así, donde dice 5 simplemente es menos 5. Menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Menos 5, menos 5, menos 5. Listo. Entonces tengo, fíjense que es, siempre va a estar consigo mismo. Y después para el 5 va a estar el 5 con 1, con menos 1, con 3, con 5. El 5 con cada uno de los 4 restantes, inclusive consigo mismo. Me está faltando el menos 5. No me comí ningún menos 5. No. Esta es la relación por extensión. No le está pidiendo otra cosa. Le pide eso la consigna. Después dice hallar y definir las clases de equivalencia y el conjunto cociente. Bueno, la clase de equivalencia del 5, perdón, del menos 5 o cualquiera de estos elementos es el conjunto de elementos que está relacionado con el menos 5. La clase de equivalencia de 2 es el conjunto de elementos que está relacionado con 2. Y el conjunto cociente seguramente que nos está pidiendo es, primero se escribe así, la clase de 5 y la clase de 2. Ya está. ¿Alguna otra consulta? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué para definir las clases agarraste al menos 5 y no a cualquiera de los otros? Ah, podés elegir cualquiera de los otros. O sea, mientras no esté, va así, es lo mismo, por eso. Es lo mismo, sí. Ok, gracias. Sí. Bueno. ¿Cuál otro hacemos? ¿Podemos hacer el 5? Que es de lenguaje, si eso El que de es medio lenguaje, sí. caótico. Sí. Ahí vamos.
Acevedo atrás. Muy bien. Ahí seguimos. Ahí va. Bueno, hacemos el 5. Vamos a borrar la pizarra si usamos todo. Dejamos todo esto como va. Así que, por lo general, las relaciones puede haber alguna forma, digamos, ingeniosa o original de que a algún docente se le haya ocurrido para que ustedes tengan que establecer quién se relaciona con quién. Por eso todo este detalle de ir armando ejemplos, un calculito auxiliar para ir viendo quién se relaciona con quién. Eso debería ser lo más difícil. Ir sabiendo bien quién va con va. No se olviden nunca de analizar la propiedad reflexiva, o sea, si es que va y viene. Si puedo reemplazar ambas veces X consigo mismo. Y bueno, tener todas esas precauciones, ¿no? Porque puede haber alguna operación un tanto ingeniosa y que tengan que analizarlo con pericia. No necesariamente ser difícil. Bueno, tienen un alfabeto solamente con el 0 y el 1 en el ejercicio 5. Y tienen dos lenguajes, que lo vamos a escribir. Un lenguaje es 01, no 01, 001 y 0. Y 0. Este es el lenguaje 1. Y el lenguaje 2 tiene a 1, 10 y lambda. Que es la palabra vacía lambda. Recuerden que el vocabulario tiene los símbolos que van a usar. Tienen longitud 1. Son 0 y 1. Lambda tiene longitud 0. Encuentre, de ser posible, cada una de esas operaciones. Hay teoría que habla respecto de la unión, a la inversión y todo lo demás que pueden consultar para ver si eso es algo que se cumple siempre o no. Pero acá se puede resolver en forma directa, porque pide en el ejercicio 1 que hagan L1 unión L2 y eso le hagan la inversión de lenguaje. La inversión de lenguaje. Entonces, la unión de conjuntos, la unión de lenguaje es la unión de conjuntos. O sea, es un conjunto que va a tener todos estos elementos ahí adentro. Entonces voy a poner al 01, al 001, al 0. Y acá tengo el 1. 1, ¿es lo mismo que 01? No, no es lo mismo. Porque no le estamos dando la interpretación numérica a esto. Que esto pueda representar el número 1 y esto también representa el número 1 no nos interesa. Estamos analizando secuencias de símbolos. Este tiene dos símbolos, este tiene un solo símbolo. Por eso son distintos. Cuando le damos un extra, o sea, le asignamos un significado a las palabras, ahí es donde podemos decir, ojo, que este y este es lo mismo, así que no lo pongo porque representan el mismo elemento. Pero en este caso son simplemente cadena de símbolos y son distintas. 1, 0. Por uno por practicidad le dice 10 a eso. Bueno, pero en realidad es 1, 0. Y finalmente lambda. Lambda es una palabra más, no tiene símbolos, pero es distinta a todas estas. 0 y lambda no es lo mismo. La longitud de lambda es igual a 0. Y ahí sí este 0, este sí 0 es un 0 numérico, es lo que vale 0. Así que acá lambda y 0 no es lo mismo, quizás está puesto ahí como para que caigan en la trampa. Así que eso es la unión de conjuntos, pero no queda ahí, porque me pide inversión, así que este conjunto le tengo que hacer la inversión de lenguaje. A este conjunto que es un lenguaje le tengo que hacer la inversión. Por lo tanto, me va a quedar 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. O sea, recuerden que la inversión es dar vuelta a la palabra. Si acá dice 0, 1, la inversión es 1, 0. 0, 0, 1, 1, 0, 0. 0, 0, los que tienen un solo elemento obviamente no cambian. 1, 0 va a ser 0, 1. Y lambda queda igual.
No es que... No vale hacer esto para lambda, ¿eh? Hacer así, así. ¿Y cómo sería este? Para este lado, este para allá, así. No vale agarrar lambda y dar la vuelta. Eso no. Es un chiste. Lambda queda lambda. Así que queda así, la inversión del lenguaje. Voy al B. Díganme si se entendió. Sí, profe, se entendió. Bien. El B pide concatenar L1 concatenado con L2. Y esto sí es una operación entre lenguajes. Así que hay que concatenar las palabras de L1 con las de L2 en el orden posible. Esto tiene por detrás el producto cartesiano como estructura. Así que va a ser 0, 1 concatenado con 1. 0, 1 concatenado con 1, 0. 0, 1 concatenado con lambda. 0, 1 concatenado con lambda queda 0, 1. Así que avanzo un paso. Si pongo ahí 0, 1 lambda, está bien. Pero recuerden que concatenar a una palabra con lambda es lo mismo que no hacer nada, porque funciona como elemento neutro. Así que lo dejo así. Vamos a la que viene. 0, 1. No, perdón. 0, 0, 1 concatenado con 1. Listo. 0, 0, 1 concatenado con 1, 0. Queda así. Y 0, 0, 1 concatenado con lambda queda igual. Última. 0 concatenado con 1. 0 concatenado con 1, 0. Y 0 concatenado con lambda queda simplemente 0. A lo sumo acá tendría que verificar si hay algún número, algún elemento que se repita. Que creo que no es algo que ocurre en este caso. 0, 1, 1. No, creo que son todos distintos. 0, sí, son todos distintos. 0, 0, 1. 1 está 2 veces. ¿Cómo? El 0-1 está 2 veces, creo. Está en la tercera posición y la antepenúltima. Ah, tenés razón. 0, 1, claro. 0, 1 con lambda. Tal cual. Buena observación. Vos cuando concatenaste 0, 1 con lambda te quedó acá 0, 1. Y cuando después hiciste este con este te quedó 0, 1 repetido. Así que este con este coinciden. Si lo tienen escrito no pasa nada. Pero si por algún motivo le pedimos L1 concatenado con L2 y que nos digan el cardinal, ahí nos vamos a poner a contar y vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. 7, 8. Porque hay un elemento repetido, así que no lo cuento 2 veces. Si lo escriben, no está mal. Si lo borran, tampoco está mal. ¿Sí? Escribirlo no agrega información, está bien, es un caso más. Pero lo importante es que se den cuenta. La consigna no lo pedí, o sea, si escriben esto así, está bien. Pero si les llegábamos a pedir esto, ahí sí, no pueden ponernos 9. Ahí va 8. Así que lo agrego por las dudas. Aunque no pida la consigna, no está de más. 5.1, listo. El 5.2. 5.2 es una pregunta más del tipo teórica. Pregunta si la clausura de Kleene coincide con la clausura positiva. Así que esto fue el 5.1. Y acá va el 5.2. Borramos esto. La clausura de Kleene. Ah, perdón, la L2 nos pide, claro, de L2. Kleene. Es un conjunto infinito esto, no es que lo empezás y lo terminás. Pero sí podés ir planteando la forma que tiene. L2 a la 0, unión L2 a la 1, unión L2 a la 2, unión, bueno, y todas las potencias. Entonces podés plantear, por lo menos, los primeros elementos que va a tener, como para después ver si va a coincidir o no. Por supuesto, L2, la clausura positiva, o sea, L2 a la más, es similar, solamente que va a arrancar desde L2 a la 1. Unión, todo lo demás. O sea, en su concepción, en la clausura de Kleene, arrancan con L2 a la 0. Y ustedes ya saben, L2 a la 0, todo lenguaje a la 0, vamos a ir poniendo las resoluciones, todo lenguaje, todo conjunto a la 0, todo lenguaje, sí, a la 0, es el conjunto cuyo único elemento es lambda.
Si a esto le uno L2 a la 1, L2 a la 1 es el mismísimo L2. Y a esto le uno L2 al cuadrado, obviamente va a ser 1, 1, 1, 1, 0, 1. O sea, estoy poniendo 1 concatenado con 1, 1 concatenado con 10. Bueno, con 1, 0. 1 concatenado con lambda. Ahora, 10 concatenado con 1. El 10 con el 10 y el 10 con el lambda. Y finalmente, lambda con 1, que es 1, que ya está puesto. Lambda con 10, que es 10, que ya está puesto. Y lambda con lambda, que es lambda. Bueno, obviamente tendría que ir uniendo todo esto. Pero por lo menos me sirve para ver la forma que tiene. Cuando hago con la clausura positiva, y ahí vamos a trabajar con colores, yo puedo ir viendo que la forma es similar, porque L1, este de acá, L1 a la 1, esto y esto, en eso van a coincidir las dos. El lenguaje al cuadrado es este de acá, así que este está y los elementos del lenguaje al cuadrado van a estar. Así que lo que me interesa en todo caso es ver si aquello que diferencia la clausura de Kleene en la clausura positiva se hace evidente, si no está acá. Y lo que la diferencia que tiene entre ellos dos es justamente que la clausura de Kleene lo tenés elevado a la 0, pero fíjate que lo que te hace es agregar ese conjunto que tiene como elemento a lambda. O sea, la clausura de Kleene siempre va a tener a lambda. Esa es la gran diferencia. Siempre va a tener a lambda. Ahora, cuando hago la clausura positiva, lambda va a figurar también en la clausura positiva porque lambda es un elemento del lenguaje. Entonces, se ve que si bien en la operatoria no es lo mismo porque en la clausura de Kleene yo le uno este conjunto que tiene lambda, el resultado va a ser el mismo porque la única diferencia que podrían llegar a tener es que en la clausura de Kleene está lambda y acá no está lambda. Pero resulta que lambda está. Entonces, como lambda pertenece a L2, la clausura positiva coincide con la clausura de Kleene. Porque cuando hago la unión de L1, de L2 a la 1, la clausura positiva y la de Kleene, ahí ya estoy metiendo a lambda, así que va a coincidir. Así que es eso, ¿es cierto? Entonces la pregunta ¿es cierto que L2 a la estrella, la clausura de Kleene, es igual a la clausura positiva? Sí, es cierto, así que sí, la respuesta es sí. Entonces, sí. Ya está. Si nos hicieran la misma pregunta sobre L1, ahí sí, la respuesta es no. No va a coincidir la clausura positiva de este con la de este. Perdón, la clausura positiva con la clausura de Kleene. Porque acá sí en la clausura positiva no va a estar lambda porque no va a aparecer en cada una de las potencias lambda. Porque no es un elemento del lenguaje. Si se encuentra de ser posible, ¿cuál sería un caso en que no pueda ser posible hacer la operación? Dice Sebastián Suárez. Cuando el conjunto es vacío, a ver, espera que no estoy viendo cuál preguntas. Dice, encuentre de ser posible, ¿cuál sería un caso de no poder ser posible? ¿De qué ejercicio, Sebastián? Te leí tarde. ¿En el mismo 5? Encuentre de ser posible, claro. Está bien tu pregunta. ¿Existe alguna posibilidad que alguno de estos no se pueda resolver? Sería que estás preguntando. Encuentre de ser posible. ¿Por qué no se podría resolver algo así? Concatenación. Si alguno de los conjuntos fuera el conjunto vacío, por ejemplo, que lo estás preguntando, o sea, el lenguaje vacío, la unión se puede hacer igual y la inversión se puede hacer igual, nada más que va a dar el conjunto vacío, así que ahí no hay ningún problema. La concatenación se puede hacer también cuando hay un conjunto vacío, así que en realidad acá no hay ninguna dificultad, no hay ningún problema. No hay ningún problema en que utilicemos en lo que utilicemos.
no habría, no sé, no se me está ocurriendo ningún caso en que no pudiera haber resolución. A ver, ¿cuándo no se puede resolver? No, es que todas tienen resolución. En este caso no habría ningún problema. De ser posible. No, se puede hacer todo, sí. Lo que no puedes hacer, obviamente, es completo la clausura de Kleene, porque son conjuntos infinitos. Pero todo lo demás está bien escrito, así que no va a haber ningún problema de nada. Vos podés hacer la unión entre el lenguaje que sea en el lenguaje vacío. Al lenguaje vacío le podés hacer la inversión, no le hace nada. Y con el lenguaje vacío podés hacer la concatenación. Pero está bien, siempre es algo que hay que tener en cuenta si se puede o no resolver. No habría ningún problema acá. No hay ningún problema. Así que sí. En este caso no hay dificultad. No hay ninguna traba en particular. Bueno, alguna última consulta y ya vamos a ir cerrando. Después le vamos a dejar la resolución de todas formas en miel de todo esto. Está resuelto. Profe, completito. ¿podríamos ver el 1.2? El 1.2. Simplificar la siguiente expresión. Volvemos a conjunto. Violento, sí. A lógica, si está diciendo Sí. límites. Capaz es muy largo por el tiempo, digo. Sí, no, sí es una simplificación, pero vamos a ver. Simplificar la siguiente expresión. Simplificar directamente, no es hacer una demostración. Ahí vamos. Vamos borrando y hacemos ese último. Ahí dejo por si quieren ir copiando ese último ejercicio. Bueno, pantalla. Queda el 5.2 ahí paseando. Bueno, P o Q. P o Q. IP y un montón de IP y un montón de cosas tiene. No Q, entonces R. Voy a adelantarme un paso. Siempre que haya una implicación vamos a aplicar la ley del condicional. Así que ahí ya voy a reemplazar la implicación por un O. Lo que viene después de la implicación no cambia y lo que está antes se niega y la negación de la negación se cancela. Así que queda Q directamente. Y P es un P eso. P O. Nuevamente tenemos una implicación ahí, así que pongo no P o R. No P o R. Cierro paréntesis y Q entonces R. Reemplazo el entonces por un O. Y creo que decía Q. Q entonces R. Cierro paréntesis. Me parece que en el... sí, falta un paréntesis ahí. Que de esperarse que termine acá. Así que voy a poner corchete por acá. Corchete por acá. Así que hay un error ahí en los paréntesis. Falta un paréntesis al final. P-O. No P-O-R. Y al mismo tiempo... No Q-O-R. Y todo escrito así. De izquierda a derecha sin ninguna asociación en particular. Ahí, qué curioso. Bueno, no importa. No importa, en ese caso leemos de izquierda a derecha, total tienen un nivel similar en este caso. Resolvemos de izquierda a derecha en este caso. Sería igual necesario... No, esperen, para evitar alguna ambigüedad. Yo voy a asumir que acá me falta el paréntesis. Bueno. Entonces, tengo muchas cosas. Esto y esto y esto otro. Y esto otro. Ajá. Y esto otro. Bueno, acá puedo aplicar absorción. La ley de absorción. Porque es P, O, Q y P. O sea, todo esto queda simplemente P. Queda simplemente P. A este y a este los voy a reacomodar. Me voy a traer Q, O, R
y no Q o R. Así. Me los voy a acercar, porque ahora con estos voy a trabajar. Así que apliqué propiedad conmutativa. Conmutativa, para tenerlo más cerca. Y finalmente acá voy a aplicar propiedad distributiva. Voy a distribuir. Esto voy a hacer este con este y este con este. Entonces voy a borrar lo que me quedaba a la derecha. Voy a borrar lo que me quedaba a la derecha. Conmutativa y propiedad distributiva, distri. Aplico propiedad distributiva, me queda P o... Opa, esta P me salió horrible. P o no P. Ah, no, perdón. Me mandé cualquiera ahí, no hay distributiva. Claro, Ahí está. tenés la misma operación. Tal cual, tenés razón, Mara. Ahí me acabo de dar cuenta que, claro, no hay distributiva ahí, porque tenemos afuera y adentro la misma operación, como bien dice Mara, así que acá aplicamos asociativa, asos. Así que voy a asociar a este con este, y me va a quedar P o no P. Y eso, P o no P, estos dos asociados, me da algo verdadero o R. Verdadero o R por propiedad de los complementos es. P o no P, eso es algo que siempre me da verdadero. Listo. Y acá por el mismo motivo, porque una proposición o algo verdadero ya me da algo verdadero siempre. También por propiedad de identidad, creo que llamaba esa, o la de los complementos. En este caso es lo mismo porque B es el complemento de los falsos, así que, o por elemento absorbente de la disyunción. Así que por cualquiera de ellos, verdadero o cualquier cosa, me da siempre lo demás. Y bueno, y acá me queda P solita, que no va a poder hacer nada. Y a estos, P o R, y le voy a aplicar propiedad distributiva. Así que acá la gran cosa que voy a hacer es aplicar distributiva. Distri. Le voy a aplicar de a poco, de a partes. Entonces voy a hacer toda esta expresión con este y también con este. Después lo vamos a tener que desglosar un poquito más. Entonces me queda P, I, corchete, Q o R y no Q. No Q por un lado. O, es esa operación O. Abro de vuelta. Q o R. Q o R y Profe, R. pero una pregunta, como se repite R, ¿no me quedaría R por separado y las otras dos Q en un paréntesis? ¿Me queda más cortito directamente? R por separado. ¿Y cómo decís? O sea, me quedaría, para que pienso cuáles serían los símbolos, ¿no? Pero me queda R afuera de los paréntesis, en vez de hacer eso que es más largo. R fuera de los paréntesis me quedaría el I, y después entre paréntesis me quedaría Q o no Q, puede ser. Capaz los símbolos sean al revés, pero más o menos la visual quedaría así, puede ser. ¡Ah! Porque es la distributiva y tenés la R repetida, entonces la R como que queda fuera de... No sé cómo explicarlo, pero yo Bien. Visualmente la distributiva la tengo así. Bien. Yo apliqué distributiva de izquierda a derecha, pero vos lo visualizaste así. En este y en este se repite la R. Entonces puedo utilizar la propiedad distributiva, pero como si fuera un factor común. Ya que es lo que se repite, yo podría pensar, está buena esa forma, me gusta más, va a ser más corta, que esto podría estar escrito así. R, O sea, como que previamente se aplicó propiedad distributiva y lo que tenía era a Q por un lado, a no Q por el otro, y ya tengo R, O, no Q, R, O Q, R, O, no Q, y en el medio una I. Entonces, sí, claramente, así es mucho más óptimo. Así es mucho más óptimo. Nuevamente, también es por propiedad distributiva. Solo que en este caso, vamos a borrar todas las demás cositas. Si yo acá aplico la propiedad distributiva de la forma tradicional, hago este con este, esto con este, vuelvo a lo que tengo arriba. Si lo pienso al revés, se cayó el fibrón,
como si fuera un factor común, como la mecánica que usábamos en esas circunstancias, lo podría escribir así, y de esta forma es más sencilla, porque acá tenemos una contradicción o propiedad del complemento, la propiedad distributiva, propiedad del complemento, en este caso, Q y no Q, esto es algo que me da falso o R. Entonces, complemento, propiedad de complemento. Y por cierto, cualquier cosa y algo verdadero me da cualquier cosa, así que ese y verdadero ya lo puedo sacar. Así que eso, propiedad de complemento y propiedad de identidad era esto. Propiedad de la identidad. Cualquier proposición o proposición compuesta, le hago un y con algo verdadero, listo. Porque el verdadero con la conjunción es elemento neutro, así que se va. Así que me queda simplemente P y algo falso o R. Así que nuevamente, por propiedad de identidad, esto me queda simplemente P y falso o R me queda R. Y es todo lo que se puede hacer. Creo que en la resolución lo habíamos planteado así también. Vamos a limpiar lo que quedó. Fuimos haciendo una limpieza en la medida que vamos planteando todo esto. Así que sí, así quedaría la simplificación de toda esa súper y gran expresión. Así que, a ver cómo teníamos la resolución de este ejercicio. Clase acá. Solución. Bueno, acá faltó hacerle el diagrama con el conjunto universal, así que ahí plantearíamos esto. P y R, sí, quedó lo mismo, P y R. Bueno, acá todo el trabajo de todo lo anterior. Está todos los diagramas hechos también. Bueno, también está resuelto lo del isomorfismo con el álgebra de Boole, así que eso ya dijimos que no iba. Y bueno, acá está puesto verdadero falso y no hay mucho más que hacer, está todo resuelto. Acá está el 0,1 repetido, creo que lo pusimos una sola vez. Bueno, o capaz que yo cambié los números y no me di cuenta. Bueno, esa es la resolución que ahora les voy a subir. Aprovechen lo que quedan de clase de consulta que tienen la de hoy a la tarde. Voy a arrancarme un poquito más tarde nomás hoy. Y después tenemos la del martes y lo de los viernes. Van a tener prioridad. No, de los viernes. No, el viernes no va a haber clase de consulta. No. Ya estamos en el parcial. Así que queda la de este viernes y la del martes que viene, que seguramente la extenderemos un poco más para compensar todas las. Para compensar que ya el viernes tienen parcial. Así que eso es todo. Vamos a poner de vuelta por acá. ¿Alguna otra consulta? Profe, el trabajo práctico que tenemos que hacer, ¿hasta qué cuánto es el tiempo que va a estar habilitado? Hasta mañana a la noche va a estar. El domingo se cierra el trabajo práctico obligatorio. ¿Tienen alguna consulta del mismo? Hay una observación que cuando hagan la entrega se las aclara, sobre todo de este ejercicio de acá. Fíjense que les pide la relación de conectividad, o sea, la matriz de R infinito. Hay una opción que es correcta. Si no la encuentran es porque en las matrices la asignación de las letras puede no necesariamente ser A, B, C, D. Les pusimos en otro orden. Si las ponen así, en el sentido de las agujas del reloj, A, C, D, B, y trabajan con esa matriz y calculan la matriz de R infinito de esa manera, van a ver que les da una de estas. Así que tengan eso en cuenta. Profe, ¿eso es una convención o es nada más, o sea, es un gusto nada más? No, es así por las agujas. No, fue una. Fue una trampa, fue una cuestión para agregarle dificultad solo en este caso, ¿no? Porque obviamente en un parcial o en cualquier otra situación de evaluación, uno le pone ahí, lo aclara, busca que no haya ninguna ambigüedad. Entonces lo más habitual es cuando tenés la letra del alfabeto es que estén en el orden alfabético. Entonces, claro, nada, por eso. Yo siempre las hacía así. Claro, entonces nada, por eso cuando eligen la opción van a ver que
Si se equivocan, les salta un cartel abajo que les dice: ojo que capaz que el orden no necesariamente que elegimos para esta resolución es el orden alfabético, pero nada. No es algo que hagamos siempre, de hecho no es una buena práctica. Así que no te preocupes por eso, es algo que debería aclararse es algo que aclararíamos en caso de una evaluación, de un parcial, pero en este caso como para, digamos, meterle un poquito de dificultad, de trabarlos un poquito, se lo cambiamos así. Igual tomen en cuenta que, por lo menos lo que recuerdo que muchos se equivocaban ahí, es que hacían la matriz y en realidad lo que les pide es la matriz de la relación de conectividad, o sea, la matriz de R estrella. Es como que piden muchas cosas en simultáneo, encima está el orden que puede ser cualquiera. Tengan eso en cuenta. Profe, ¿puede mostrar un poco el cerro? Sí. Ahí queda. Ahí más de cerca. Ahí les estoy publicando la resolución en miel. Y ya les queda a ustedes listo. Profe, Sí. una cosa, que igual pensaba torturarte en clase de consultas, pero ya que Bien. todavía estás acá, aprovecho. Dale. El tema de relación de conectividad y relación de alcanzabilidad, la verdad que todavía me las mezclo un poco, pero ¿a conectividad es la que es elevada a infinito o es la que es estrella? Vamos a chequear. Ahí Porque ahí verificamos. estoy haciendo una mezcolanza. Y otra Sí. cosa que tengo, ya que estamos con ese tema de conectividad y alcanzabilidad, yo tengo anotado y te leo mis apuntes. La matriz de R infinito es lo que conseguís cuando terminás de hacer Warshall. Sí. Esa matriz que conseguís es transitiva. Lo que me quedó una duda es, si a mí me piden directamente conectividad, no tuve que hacer otras clausuras antes, yo para llegar a la de conectividad, antes de hacer Warshall, ¿tengo que hacer también la clausura reflexiva y la simétrica o solo voy directamente a hacer Warshall? Solo Warshall. Si te pide la Ah, clausura transitiva, haces eso directamente. Ok, genial. Espera que descargué mal. Ahí vamos. Clase 4. Clase 4. Ahí vamos. Conectividad. Son términos que no... Desde la palabra, desde la terminología empleada, no dejan en claro, ¿no? ¿A qué se refiere? A ver... Ah, no, porque es en relación binaria. Clase 3 en realidad es. Clase 3, ahí está. Clase 3. Ahí va. Bueno, ahí ponemos. Conectividad. Ahí está. Claro, conectividad es R infinito. Yo también, para mí, más fácil recordar siempre cuando me hablan de infinito, que es parecido a no sé, la clausura positiva. Y R estrella es cuando le agregás la diagonal llena de unos. Así que acá está. R infinito lo llama conectividad. ¿Qué sé yo? Conectividad. ¿Con quién te conectás? Y alcanzabilidad, ¿a quién alcanzás? Pero bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Alcanzabilidad está más adelante. No, relación de equivalencia. Alcanzabilidad es cuando le agregás los rulos siempre. Acordate que conectividad, o sea, R infinito, puede llegar a tener todos los rulos también. Así que estamos en la misma. Así que conectividad, R infinito. Cuestión de hacerse el machete con eso a mano para recordarlo siempre. Así que R infinito. Infinito, Warshall, o la unión de todas las potencias. Buenísimo, gracias, profe. De nada. Bueno, acá les dejé la resolución, así que la tienen a mano. Y bueno, ahora sí vamos cerrando. Aprovechen a todas las instancias que le quedan para hacer consultas y toda esta semana para poder, poder saciarse todas las dudas que vayan a tener. De mi lado nada más, buenas tardes, que tengan buena semana, nos seguimos viendo, adiós. Chau, Chao, chau. profe, nos vemos.